Sí. ¿Por qué aparece así? Ahora sí. Porque se demora. Ahora sí. Bien chicos, vamos a empezar la clase de razonamiento verbal, tema comprensión de lectura 2, aula selección 1, docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. La clase es número 22. Empezamos con estos textos filosóficos o flojísticos, ¿cómo es? Has escuchado esa canción que dice ojos azules, y este es ojos azules, ¿no? ¿Quién es el individuo? ¿Quién es el de la foto? ¿Cómo? ¿El israelita que fue al campeonato mundial? No. ¿Quién es esa? Platón. Muy cerca, muy cerca. Platón fue su alumno. ¿Alguna idea más? Muy bien, coronel. La respuesta es Sócrates. Él es Sócrates. El negrito de los ojos azules. Bien, definamos primero qué son textos filosóficos. El texto filosófico aborda problemas de relevancia universal. Ecuménica significa universal, por si acaso, ¿ya? Para aquellos que de repente no se acuerdan, o el vocabulario, ¿no? Ustedes saben que cuán importante es un vocabulario. Cuán importante es un vocabulario, ¿sí o no? Si no sabemos qué es relevancia, no entendimos nada. Si no sabemos qué es ecuménica, tampoco, pues, ¿no? Bien. Los textos filosóficos abordan problemas que son de importancia universal, como el sentido de la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existimos? Una alumna del sexto grado de primaria me preguntó, se puso de pie y me dijo, profesor, una preguntita. Y yo le dije, ya, lánzala. Y me dijo, si nosotros vamos a morir, entonces ¿para qué vivimos? Me dice. Es una pregunta filosófica. Y eso lo planteó una alumna de sexto grado. ¿Te imaginas, no? Yo creo que de otro grado no pensarían así, ¿eh? Es una buena idea. Y la pregunta para ustedes es, ¿por qué existimos? Porque acá dice como el sentido de la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Para trabajar, estudiar? ¿Para eso? Ya, tú trabajas ya. Después estudias ya. Eres profesional. ¿Para qué? ¿Para ganar plata? ¿Para eso es? Ah, es un planteamiento filosófico. Claro, es un planteamiento filosófico. Pienso que, bueno, muchos dicen que nosotros tenemos que buscar cuál es el objetivo por el cual hemos venido, ¿no? O sea, venimos a cumplir una misión, eso es lo que dice la mayoría, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿No? O solamente somos víctimas de las circunstancias. Es una pregunta interesante, ¿eh? ¿Para qué vivimos? Bueno, y la otra pregunta sería, ¿qué cosa es vivir? Por ejemplo, yo tengo una idea, ¿no? No sé si les parecerá a ustedes. Vivir es eh, estar conversando un tiempo con una persona. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un conversatorio para dos personas que intercambian ideas, opiniones?
como ustedes hacen con sus amigos. Y la otra es, me parece que vivir es también viajar, conocer nuevas personas, nuevos lugares, ¿no? Nuevas cosas también. Me parece que eso es vivir. Yo tengo esa idea, ¿no? No sé si ustedes coincidirán conmigo. Porque cuando yo digo no sé si coincidirán conmigo, quiere decir que yo no estoy diciendo que tienen que pensar como yo, ¿no? Porque a veces esa es la idea, ¿no? Siempre la mayoría dice que si yo digo esto, entonces deben pensar como yo. No, solamente son propuestas y exposiciones nada más, ¿no? Bien. Otro tema que podrían abordar los filósofos sería la naturaleza de la realidad. ¿Es real todo lo que vemos? Porque según dicen los científicos que no existen los colores. Entonces la pregunta es ¿por qué el ser humano ve colores? ¿Y por qué el animal ve, el perro por ejemplo ve blanco y negro nomás? La pregunta es ¿por qué? Entonces, los colores existen en verdad, ¿no? Esa es una realidad que no podemos demostrarlo, ¿no? Si los colores existen en verdad, porque nos dicen que no es así, que es de acuerdo a la posición de la materia por la cual la luz incide y refleja en nuestros ojos. Eso es. Ya, el otro. ¿Por qué si el cuerpo humano, vamos a suponer nada más, que esté formada por 100 millones de elementos químicos? Claro, repetidos también puede ser, ¿no? Porque tú sabes que el cuerpo humano está formado por el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Son parte del cuerpo humano. O sea, mejor dicho, está formado de todo eso. El famoso chon. La pregunta es, si el cuerpo humano tiene 100 millones de estos elementos y yo consigo 100 millones más, sin embargo yo a esos 100 millones que he conseguido no le puedo dar vida. Pero el cuerpo humano sí tiene vida, ¿qué te parece? Entonces la pregunta es, ¿por qué el cuerpo humano tiene vida? El cuerpo humano funciona con electricidad, pero no está recargándose. O sea, no está metiendo el dedo en un enchufe. ¿Te has puesto a pensar eso? Interesante, ¿no? Eso es filosofía, ¿no? También dice el valor de la libertad. La libertad actual no es la libertad de antes. Por ejemplo, en la época de estos filósofos, como Sócrates, el que está ahí, eh, el esclavismo era considerado como algo normal. Cuando alguien tenía deudas tenía que pagar con la esclavitud. Y así se crearon los esclavos. Ya después se creó la trata de personas. Eso ya fue después. Pero existían y normalmente los filósofos aceptaban esa situación, ¿eh? En cambio ahora la libertad no permite eso. No permite que haya esclavos, ¿sí o no? Podrán haber esclavos, pero no porque haya voluntad para eso, ¿no? Bien, también la justificación del sentido de la historia. ¿Te parece que lo que a ti te han enseñado como historia es real? Por ejemplo, partimos de lo siguiente. Si yo preguntara a los alumnos, eh, siempre todos los países nos quieren, como también todos los países nos odian, porque hay siempre los dos, pues, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿y quién nos quiere más? ¿Chile o Argentina? Ah, pensé que iban a responder. Bueno, ya. La mayoría me dijo Argentina. Sí, pero la práctica nos ha demostrado que los chilenos nos atienden mejor. Y la pregunta es, ¿por qué Chile atacó a Perú? Porque fueron influenciados por los ingleses, ya que querían aprovecharse también del guano. Si los chilenos no tenían tanto armamento, ¿de dónde lo sacó? Chile no era mejor que Perú en armamentos. ¿Te das cuenta? Pero mira cómo seguimos pensando, ¿no? Los chilenos son los enemigos. Y la historia no nos dice eso, que los ingleses influenciaron para el ataque. Porque siempre esa es la idea, ¿no?
Divide y vencerás. Así es, se manejan los hilos. Bien. Y por último dice la ciencia, parte del estudio de la filosofía. ¿Cuándo algo se puede llamar ciencia y cuándo no? ¿Qué determina que algo sea ciencia? Eso la filosofía también lo contempla. Tradicionalmente incide en temas ontológicos, o sea, de ser o no ser. Axiológico. ¿Qué es la axiología? Porque onto es ser, ¿no? Y axiología es valor. ¿Qué sería, pues, temas axiológicos? Temas de valores, ¿no? Claro, temas de valores. Nociológicos, o sea, de conocimientos. Éticos, morales. Epistemológico refiere, pues, casualmente a la ciencia, ¿no? Y en las construcciones de grandes pensadores. ¿Quiénes fueron los grandes pensadores? Platón, de Grecia, Descartes, Francia, Kant, Alemania, Nietzsche, Alemania, Hegel, Alemania. O sea, los filósofos alemanes ya son los más modernos y los antiguos filósofos eran los griegos. Pero claro, todo país siempre ha tenido filósofos. Perú también ha tenido sus filósofos. Pero algunos abundan más, abundan. Los griegos en la antigüedad y en la modernidad, Kant, Nietzsche y Hegel, ¿no? El texto filosófico se erige con la intención deliberada de reflexionar, o sea, hacernos pensar, ¿no? Y de comprometernos a una investigación. Claro. Las características esenciales del texto filosófico son la densidad conceptual, o sea, manejamos muchos conceptos, ¿no? La pulcritud de sus distinciones, somos muy exactos en diferenciar las cosas. Y ojo, esto es muy importante, el talante crítico, porque no aceptamos las cosas así nomás, tienen que demostrarnos, tenemos que analizarlo, reflexionarlo, ¿no? Claro. Y en base a eso se crean pues los valores, los conocimientos, la ciencia, la moral, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, ve, ¿por qué en el Asia hay países en los cuales se permite la poligamia y en América no? ¿Por qué no? ¿O quiénes son mejores, por decir, ¿no? En ese campo del matrimonio, de la unión conyugal. Es una cosa para pensar, ¿eh? Bien, empezamos con un texto, ¿ya? Filosófico, ojo, ejemplo de texto filosófico. Definiciones, y ya pasamos ahora a los ejemplos, ¿no? El texto A. ¿Qué hablaría sobre la filosofía? De hecho, el valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida. ¿En dónde? En su incertidumbre. Claro, porque la filosofía plantea un tema y comienza a dudar al respecto. ¿Y para qué duda? Para encontrar una verdad. Y esa verdad ellos mismos lo entienden, que es una verdad relativa, que en ese momento es una verdad, pero va a pasar el tiempo y van a descubrir otras cosas que lo que era verdad deja de ser verdad, ¿no? Eso es también una capacidad de la ciencia, ¿no? El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre el mundo tiende a, o sea, para el hombre que no trabaja con filosofía, todo es exacto, todo es preciso, todo está definido, todo es obvio. No hay nada por investigar, por pensar, por averiguar, no hay nada para ese señor que está sesgado de la filosofía, que no trabaja con la filosofía. Y bueno, la filosofía nos sirve, ¿no?, para tomar actitudes al respecto de muchas cosas, ¿no? Los objetos habituales no le suscitan problema. O sea, para él no existen los problemas. Las posibilidades no familiares son
y las posibilidades no familiares, o sea que no son conocidos por ellos, simplemente lo rechazan, lo dejan de lado. Ellos siempre van por lo seguro, por lo que no es discutible. En otras palabras, son dogmáticos, pues, ¿no? Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario, que hasta lo más común, lo más ordinario, lo que no parece ser trascendente, conducen a problemas, a los cuales solo podemos darle respuestas, pero incompletas. O sea, ni siquiera buenas respuestas. ¿Te das cuenta? La filosofía, aunque incapaz de decirnos con seguridad cuál es la verdadera respuesta a las dudas, nos suscita, dudas que nos suscita, es capaz de sugerir posibilidades que amplían a nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, en el disminuir nuestro sentimiento de certeza, o sea, esa creencia que consideramos que algo es cierto, exacto, sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro reconocimiento de lo que pueden ser. El filósofo rechaza el dogmatismo, algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda. Liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de admiración, presentando a los objetos familiares en un aspecto no familiar. Chicos, ¿qué les parece la siguiente teoría que les voy a plantear? Que Dios existe. Profe, ya me viene a evangelizar, profe. Profe, si Dios existe es o sea, sería una de es una de las preguntas más grandes del mundo, de la humanidad. Claro. Pero la pregunta es, ¿y qué es Dios para nosotros? Porque si decimos que existe, tenemos que decir quién es, ¿no? Por lo menos, ¿no? O si nosotros no creemos en Dios, entonces decir por qué no existe Dios. O sea, tienen que demostrar de qué Dios están negando, ¿sí o no? Porque también yo no puedo decir, Dios no existe, ¿no? Pero ¿qué estás negando? ¿No? ¿Qué estás negando? O sea, ¿qué cosa es para ti Dios para negarlo? No estoy diciendo que deben creer, ¿eh? Tampoco que no deben creer. O sea, no se vayan por esa idea, ¿no? Y si yo les digo que Dios es todo lo bueno y que todo lo bueno existe, en donde tú vayas, ¿ah? Donde tú vayas hay algo bueno. Una planta tiene algo bueno porque no hace daño a nadie. Al contrario, nos da el oxígeno, nos da todo, ¿no? Las plantas, el alimento nos reconstituye nuestro cuerpo, nos da vitaminas. Por lo tanto, hace cosas buenas. La planta no hace cosas malas, excepto algunas plantas. Pero la mayoría de las plantas nos dan muchas cosas buenas. ¿No estará Dios ahí? ¿O qué es Dios para nosotros? ¿Te das cuenta? Mira, ya estamos hablando de un trabajo filosófico, ¿eh? ¿Por qué si una religión cree en Dios, por qué rechaza a la otra? ¿Acaso no es un principio general que hay que amar a su prójimo y el del otro grupo religioso también es nuestro prójimo y tenemos que amarlo? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una contradicción, ¿no? Entre lo que se pregona, se habla, ¿no? Y se hace, ¿no? Tiene que haber una consecuencia, ¿no? Si mi iglesia dice eso, entonces yo debo hacer eso, pues. Por ejemplo, dice, yo soy cristiano, ya listo. Toca la puerta a un evangélico y no le abre la puerta. No, él es del otro grupo. Pero un momentito, no podemos escucharlo. Ya, la otra es, hay personas que dicen que lo bueno, la bondad y el amor es Dios. Si alguien sabe dar amor, entonces tiene a Dios. Ese es un Dios que también ha sido creado, ¿no? Ha sido creado, o mejor dicho, ha sido entendido así, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea que hay cosas que muchas veces no lo ahondamos, ¿no? ¿Por qué no decir si Dios es todo lo bueno, cuando un cuerpo está con Dios? Porque puede ser que Dios esté en nosotros,
Y si hacemos maldad, ya no estamos con Dios, ¿no? Entonces, cada parte de la materia tiene una vibración, ¿no? Y cuando las cosas son buenas, las vibraciones también tienen una frecuencia. Y cuando hay cosas malas, también tiene otra frecuencia. Entonces, si nosotros inducimos a nuestro cuerpo tener una frecuencia, entonces tenemos a Dios. Y esas frecuencias son buenas, ¿no? Donde tú tienes salud, ¿no? Claro, tienes salud. El equilibrio de tu cuerpo, ¿no? Esa es una teoría también, ¿no? Sobre Dios. Que Dios existe en cada uno de nosotros. Que cuando actuamos bien, somos. Somos. Cuando actuamos mal, no somos. Por ejemplo, cosa buena es no odiar. Cosa buena es no envidiar. Tú envidias, por ejemplo, tu amiga tiene un enamorado guapo. Lo envidias. Y ahí está la parte mala. No se debe envidiar. Odiar también. Entonces, no tienes a Dios, no tienes a Dios. Por más que alguien diga yo soy católico, soy evangélico, yo soy budista, por más que digan, no tiene a Dios. A ese Dios positivo, bueno, que está en las plantas, que está en los... Por eso que decía, ¿no? Que Dios está en todo lugar, por eso que dice, ¿no? Mira, que yo no trato de convertirlos, ¿eh? Sino trato de proponer un tema filosófico. Porque a mí no me interesa convertirlos. Sinceramente no me interesa si ustedes son creyentes o no creyentes. Porque cada uno debe buscar su camino. Esa es la idea. Para mí esa es la idea. No soy partidario de convencer a las personas a que piensen como yo pienso. Eso me parece, es irrespeto para mí. Para mí es irrespeto. Eso que te dicen vota por tal, vota por tal. O sea que yo no sé pensar, por ejemplo, ¿no? No me gusta imponer, ni convencer, pero sí me gusta hacer pensar, como ahora. Bien. Ya, entonces estamos acá, ¿no? Dogmatismo. ¿Qué es dogmatismo? Hay que entender ese concepto porque eso nos va a ayudar bastante. Ser dogmático significa que nosotros aceptamos un concepto, pero sin ponerlo en duda. Lo creemos así a ciegas. Por eso que uno de los dogmas de la Iglesia católica en este caso, yo soy católico por si acaso, es que nunca hemos visto a Dios, sin embargo creemos en Él. Ese es un dogma. Nadie nos ha demostrado su existencia, pero creemos en Él, ¿no? Entonces ese es un dogma. Los terroristas también eran dogmáticos, porque ellos creían que lo que ellos pensaban era correcto y lo que no pensaban como ellos no era correcto. Eso es dogmatismo, ¿no? El APRA también decía, solo el APRA salvará al Perú. O sea, pensaban que ellos eran los únicos salvadores. Eso es dogmatismo. Ojo, que no estoy criticando a nadie, solamente estoy poniendo ejemplos de dónde existía dogmatismo, ¿no? Y el dogmatismo siempre va a existir, ¿no? La idea es que sea aclarada la situación, ¿no? Todo. Entonces el dogmatismo es eso, que uno cree en algo aunque no les hayan demostrado, o sea, por pura creencia, por pura fe se llama. Ese es lo dogmático, que no te da explicaciones en ningún caso, pero tú pero una persona los sigue a ese concepto, ¿no? Se infiere que para el autor la reflexión filosófica, o sea, lo que hemos estado haciendo todos, ¿no? Mira, si una persona no tiene nada de filosofía, siempre va a querer que las cosas no cambien, que estén igual. Cuando hay algo extraño a su forma de actuar y pensar, se siente mal, ¿no? En cambio, el filósofo no, el filósofo de algo sencillo busca desarrollarlo como si fuera algo tan complicado, ¿no? Comienza a analizar, le ve 5 pies al gato, por decir, ¿no? Lo digo yo con términos coloquiales para que puedan entender mejor, ¿no? Claro que la explicación de lo que es la filosofía es mucho más técnico, ¿no? Es mucho más técnico. Pero es así, ¿no? Entonces el ser filosófico se pregunta, no vive por vivir, sino dice, ¿por qué vivo yo? O sea,
¿Cuál es o sea, cuál es mi papel o para qué me han creado? Ese es el que piensa así, es el que está haciendo filosofía. Entonces, gracias a la filosofía, podemos encontrar cosas nuevas. Entonces, la respuesta sería la D, posibilita nuevas interpretaciones del mundo, gracias a la reflexión filosófica, ¿no? Gracias a la filosofía podemos conocer mejor a Dios, mejor, ¿no? Ya. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? O sea, incompatible quiere decir que niega un concepto que está en el texto. Eso es. Por ejemplo, la A me dice, sin reflexión filosófica seríamos esclavos de lo que es habitual, cierto. Eso es verdad. Eso dice el texto. Por eso nosotros, si queremos ser filósofos, porque todos tenemos algo de filósofos, ¿ah? Si queremos ir por el campo de la filosofía, no tenemos que aceptar todo como que sea algo estable, ¿no? Siempre hay algo variable. La B dice, la capacidad racional del hombre posibilita una actividad filosófica. Por supuesto, gracias a que el hombre es racional, es el único ser que puede filosofar. El filósofo posee la solución para todos los problemas importantes, ¿no? El texto dijo que hasta de lo más insignificante el filósofo hacía motivo de reflexión. Entonces la C parece que es la respuesta. La D dice, la admiración viabiliza la liberación de la tiranía de la costumbre. También, ¿no? Porque tú cuando admiras, ¿por qué estás admirando? Hay razones, ¿no? El ser humano con un barniz de filosofía aprecia lo que es idea diferente, claro. Entonces la 2, la respuesta sería la C. El filósofo posee la solución para todos los problemas importantes. No solamente para los problemas importantes. Y no busca la solución. Porque para los filósofos la verdad es temporal, circunstancial, momentánea. Después se encuentra otro más importante. La C. Bien, vamos a un segundo texto. A hablar de lo que es la filosofía. Dice que todos los hombres y mujeres son filósofos. Claro, todos en algún momento hacemos filosofía. En algún momento hacemos reflexión de todas las cosas que nos rodean, ¿no? Si no son conscientes de tener... ¿Qué pasaría si no son conscientes de tener problemas filosóficos? Dice, en cualquier caso, hay prejuicios filosóficos. La mayoría de estos son teorías que dan por supuestas, teorías que han absorbido de su entorno o tradición. Dado que pocas de estas teorías se sostienen de manera consciente, son prejuicios en el sentido de que se sustentan, pero sin ningún análisis crítico, aun cuando pueda tener gran importancia para las acciones prácticas, aunque se pueda practicar, ¿no? Para toda la vida. Constituye también la filosofía una defensa de la existencia. Bien, constituye una defensa de la existencia de la filosofía, ¿qué cosa? Afirmar la necesidad de que los hombres tienen que examinar críticamente teorías, ¿no? Teorías difundidas, teorías que son influyentes. El, ¿Cómo se llama esto? El epicureísmo. Tú sabes que los epicúreos dicen que el objetivo de nuestras vidas es el equilibrio de las emociones, el disfrute de las cosas. Eso dicen los epicúreos. Es una propuesta filosófica también, ¿no? Teorías como estas constituyen el inseguro punto de partida de toda ciencia y a la vez de toda filosofía. Toda filosofía debe partir de ideas dudosas. Dudosas que lo tenían aquellos que son acríticos, que nunca critican nada, ¿no? Su meta es llegar hasta el sentido común, esclarecido y crítico. Yo les hago una pregunta. ¿Las personas pueden cambiar?
Y claro, muchos dirán, no, 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 las personas no cambian. Sí cambian, porque tú no eras como pasaba cuando tenías 10 años. Tenías otras ideas, ¿no? ¿Sí o no? Tenías otras ideas. Pensabas de otra manera. Por ejemplo, si tú veías, si tú eres varón, veías una chica, no te atraía. Pero a esta edad sí. Entonces ya estamos hablando de qué cosa, ¿no? O sea, has cambiado, sí, tú has cambiado. Has cambiado también tu forma de pensar. De repente antes pensaba que tus padres no te querían porque no te compraban tus juguetes. Y ahora de repente te has dado cuenta que si bien no te compraban juguetes, pero te daban comida, te daban casa, te daban ropa, y ahora te dan estudio y todavía te ponen un colegio privado. ¿Te das cuenta? O sea, aquí ya cambió tu forma de pensar también, ¿no? Son cosas que van cambiando en el ser humano. Bien, o sea que vas a dudar de lo que otros no dudan, ¿no? Porque quien no duda tiene un pensamiento común y un pensamiento acrítico, no critica. Su meta es llegar hasta el sentido común esclarecido y crítico. El filósofo quiere hacer eso, esclarecer aquello que debe ser crítico, alcanzar una concepción más cercana de la verdad. Mira, bien claro dice, más cercana de la verdad, no dice que va a llegar a conocer la verdad, porque hay verdades temporales, pues, ¿no? Y con una influencia menos dañina sobre la vida humana. Pregunta 3. Podemos inferir que según el autora, para los filósofos, ¿qué pasa con los filósofos? Deducir, según el autor, que para los filósofos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Que es importante que todo lo cuestionemos, ¿no? Que todo lo pongamos en duda, por muy pequeño o poco importante que sea. Por ejemplo, decir que el sentido común, mira, el sentido común y la investigación científica son incompatibles, pero está hablando de la filosofía. Eso no se deduce. Los prejuicios del sentido común son enteramente insondables, tampoco dice el texto. Es imposible teorizar y reflexionar sobre la condición humana. No es, no es imposible, al contrario, es posible, ¿no? La reflexión epistemológica carece de utilidad, no, si es utilitario teórica y prácticamente. La reflexión epistemológica, o sea, la reflexión científica. La respuesta, la A. Los filósofos resultan para los filósofos es importante la crítica y la búsqueda de la verdad. Para un filósofo debe ser crítico, ¿no? Debe ser crítico. Pregunta: si el hombre es inteligente y no ha llegado al límite su inteligencia, ¿por qué vivimos siempre algunos perjudicados por otros grupos? ¿Por qué no creamos un sistema donde todos podamos ser felices? O por lo menos tener acercamiento a la felicidad, acercamiento a la igualdad, a la justicia. ¿Por qué no podemos, si somos tan inteligentes? Esa es una pregunta filosófica, porque ya tenemos la base. El hombre es un ser reflexivo, muy inteligente, y su inteligencia no tiene límite, hasta ahora, ¿no? Entonces la pregunta sería, si tenemos esas condiciones, ¿por qué los seres humanos no vivimos en paz? Debería pasarse, ¿o no? Ah, claro, algunos dirán, profe, pero algunos tienen intereses. Claro, pero casualmente la inteligencia podría superar el problema de que hay intereses personales o intereses de grupo. Podrían ser superados, porque la inteligencia lo puede todo. Bien, la respuesta la da en la 3, ¿ah? En la 4. Si pudieran esclarecer críticamente, si se pudiera esclarecer a los prejuicios filosóficos. ¿Qué pasaría si se pudieran esclarecer críticamente los prejuicios filosóficos? ¿Un prejuicio qué cosa es? Aquello que se dice que es cuando no se ha podido conocer y menos demostrar. Ese es un prejuicio. Por ejemplo, si tú ves una persona que nunca ve televisión nacional, o sea, nunca ve televisión nacional, no lee periódicos nacionales, la pregunta sería, ¿está desinformado?
Del Perú, estamos hablando de temas del Perú. Ya, una persona, padre de familia, madre de familia, no lee periódicos, no ve radio, no ve televisión, nada. Está desentendido de la vida que pasa en el Perú, de las cosas que pasan en el Perú. Claro, cualquiera saca su cuenta así de frente, ¿no? No ve, no sabe, no conoce entonces. Entonces, ya, pero ese es un prejuicio. ¿Por qué? Porque no se puede afirmar eso cuando se sabe que lo que se dice en la prensa son cosas falsas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo sería que esa persona que no lee nada de periódicos nacionales se entera de la realidad nacional? Porque se puede agenciar con información de otros países que no tienen ninguna intención de proponer ideas falsas sobre el país, ¿no? Claro, ahí está un análisis crítico de las cosas. Entonces estamos saliendo de los prejuicios filosóficos. Entonces en la pregunta 4 sería, sería la D. La ciencia tendría un punto de partida más seguro. Claro. Porque la ciencia se fundamenta en la filosofía, por si acaso, ¿eh? Ya, el texto C dice, el principal interés de la filosofía es cuestionar y entender las ideas más comunes. Yo lo dije, cuestionar, ¿no? Y entender las ideas más comunes que todos usamos a diarios y no pensamos en ellas, ¿no? Porque vivimos, porque existimos. Si la justicia es igual ahora, a igual que la época antigua de los griegos, y la justicia no era igual, ¿no? Porque existía esclavismo y era aceptado. Ahora no se acepta esclavismo, ¿no? Ya, ¿qué más? Un historiador puede preguntarse qué ocurrió en algún tiempo pasado. Claro, porque va a averiguar y se va a informar de lo que pasó, de la realidad. Pero un filósofo preguntará qué es el tiempo. Claro, ¿qué es el tiempo, no? Y la otra sería, eh, ¿qué es el tiempo? También sería qué es la distancia, ¿no? ¿Qué es la distancia? ¿Por qué decimos que estamos a 1,5 metros de distancia por el protocolo higiénico, ¿no? ¿Y por qué decimos que 1,5 metros? ¿Y por qué pusimos como unidad de medida metro a una subdivisión de toda la vuelta del globo terrestre? Medimos todo el globo terrestre y lo dividimos en una cantidad. Y esa cantidad mínima se llama metro. ¿Por qué lo hicimos así, no? Bien, un psicólogo puede investigar cómo aprenden un lenguaje los niños, pero un filósofo preguntará qué hace que una palabra signifique algo. O sea, hay más profundidad en el estudio o análisis de la filosofía, más que cualquier ciencia, ¿no? Cualquiera puede preguntar si es malo entrar furtivamente o de manera oculta en un cine sin haber pagado. Claro, cualquiera se puede preguntar si es malo. Y la respuesta, bueno, pero un filósofo ¿qué preguntará? ¿Qué hace que una acción sea buena o mala? Mucho más profundo, ¿sí o no? Claro. No podríamos arreglárnosla en la vida sin dar por sentado las ideas de tiempo, número, lenguaje, bueno y malo. O sea, tenemos que tener claro qué cosa es el tiempo para nosotros, qué significan los números, por qué existe el lenguaje, por qué existe lo bueno y por qué existe lo malo, ¿no? Pero en filosofía investigamos esas cosas, o sea, todo lo mencionado, ¿eh? En sí mismas. El objetivo es hacer un poco más profundo, mira, yo te dije profundidad, nuestro entendimiento, o sea, tener un entendimiento más profundo de las cosas y de nosotros mismos. Obviamente no estaría fácil. Pregunta, ¿por qué tenemos que tener pareja? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay una... que no exista una obligación? Pues, porque nos exigen, pues, ¿no? ¿Por qué no?
¿O por qué nosotros mismos nos exigimos? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Entonces ahí tiene una respuesta, ¿no? De repente se dice, ¿no? Bueno, que el ser humano es por naturaleza social y siempre busca estar en grupo, ¿no? Y también para que perviva digamos, la raza, ¿no? Tiene que haber, pues, las uniones, ¿no? De pareja, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Son explicaciones que se pueden dar, ¿no? Bien. Mientras más básicas son las ideas que tratamos de investigar, la tarea es más difícil. Claro. Mira, dime, si antes tranquilamente papá, mamá e hijos se sentaban a comer y conversaban entre ellos, y ahora no se puede hacer eso, por muchas razones, ¿eh? Por trabajo, porque hay medios modernos como el celular, la televisión, que no nos permite conversar así en una comida. ¿Te das cuenta? Hay otras condiciones, ¿no? Ya. Así la filosofía es una actividad bastante rápida. Sus resultados, dice, no permanecen incuestionables. ¿Ah? Mira que está diciendo que lo que dice la filosofía no es estable, no, es inestable. O sea, se puede llegar a dudar otra vez, cuestionar otra vez. No permanece incuestionable. Sí lo pueden cuestionar, ¿no? Por ejemplo, te pregunto, eh, un presidente, congresistas, ¿por qué crearon eso? ¿Por qué no puede haber un rey que mande y punto? Yo no estoy diciendo que estoy a favor ni de uno, estoy poniendo así para que te pongas a pensar nada más. Pregunta 5. ¿Es incompatible con lo formulado por el autor afirmar que el trabajo filosófico incompatible, o sea que está contradiciendo lo que está en el texto? Implica una labor difícil, vertiginosa, con resultados cuestionables. Oye, esto es verdad. Por lo tanto, no es incompatible, al contrario, es compatible. Busca profundizar y ampliar nuestro entendimiento de la realidad. También se caracteriza por ser un talante teórico y alejado de lo experimental. Podría ser. Se distingue en las ciencias como la química. Oh, no, pues la ve, no, ¿cómo va a ser? Pues no, no. Ya, entonces, no contradicen. Tiene que contradecir a una parte del texto. Está entre la A y la C. Ya, primero, que lo que se descubre en la filosofía no debe ser dado como permanente. Por lo tanto, sí puede ser variable. Y acá dice que sus resultados son invariables. La A sería entonces, es incompatible la A. Si un filósofo quisiera reflexionar en el campo de la física, o sea, en el campo de la ciencia, no de la filosofía en sí, podría formular cuál de estas siguientes preguntas. Ojo, actuando como un físico, ya no como un filósofo, ¿no? A ver, primero tiene que abordar un tema de la física y el filósofo tiene que plantear una pregunta filosófica. ¿Pondrías la C o la E? Porque si yo pregunto por qué existen los agujeros negros, sería una pregunta científica o filosófica. Sería científica, ¿sí o no? Por lo tanto, sería la C. Esa sí sería filosófica.
Ya bueno, ese es un trabajo que lo podrían hacer para agudizar sus capacidades filosóficas. Ya empezamos con el primer texto. Son creo 4 textos. Vamos por el primero. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, tenemos una horita, no hay problema. Mira, Nietzsche siempre planteaba el problema de Dios, ¿ah? Y lo analizaba y lo estudiaba. El autor del superhombre, ¿no? El superhombre. Decir que Dios ha muerto, estas son las palabras más famosas que escribió el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Se escribe Nietzsche y se lee Nietzsche. Pregunto, si alguien dice que Dios ha muerto, está diciendo que existió, ¿sí o no? La pregunta es, ¿pero cómo pudo suceder eso? Se suponía que era inmortal. Y los seres inmortales no mueren. Los seres inmortales viven para siempre. En cierto modo, sin embargo, esa es la pregunta. Por eso la muerte de Dios nos resulta tan extraña y pretende serlo. Nietzsche estaba jugando deliberadamente con la idea de que Dios no puede morir. No estaba diciendo literalmente que Dios hubiera estado vivo y luego dejará de estarlo, sino que creer en Dios había dejado de ser razonable. Otra óptica, ¿no? Mira, parece un palabreo, ¿no? No sé si habrás entendido esa parte que dice. Dice, Nietzsche no quería decir que Dios no existía, sino Nietzsche estaba jugando con la idea de que Dios no puede morir. Porque esto cuestionaba, pues decir que Dios ha muerto cuestionaba si puede morir o no, ¿no? Todo el mundo se hacía esa pregunta. ¿Cómo Dios puede morir? ¿Qué? ¿Dios puede morir? Ya se ponen a pensar, ¿sí o no? No estaba diciendo literalmente que Dios hubiera estado vivo y luego dejará de estarlo, no, sino que creer en Dios había dejado de ser razonable. Ya. En su libro La Gaia, ¿no? La Gaia, Nietzsche puso la frase Dios ha muerto en boca de un personaje que sostiene una linterna y busca a Dios en todas partes, sin encontrarlo. Los lugareños piensan que está loco. Si Dios ha muerto, ¿qué hay a continuación? Sin Dios. Carecemos de base moral. Nuestras ideas sobre lo que es correcto e incorrecto y el bien y el mal tienen sentido en un mundo con Dios, porque todo es perfecto, ¿no? Ya. No lo tienen sin Él. Si quitas a Dios, eliminas la posibilidad de contar con unas directrices claras sobre cómo debemos vivir y qué cosas valorar. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo debemos vivir y qué cosas valorar? En un mensaje duro, mira, si está en negrita es porque te van a preguntar. Voy a cerrarlo, ¿ya? Mira, lo encierro para que te acuerdes, ¿ya? Es un mensaje duro, no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche querían oír. Él creía necesario ir más allá de todo moral, de toda moral, o por utilizar el título de uno de sus libros, más allá del bien y del mal. Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Dios es bueno o malo? Se supone que es bueno. Bueno, una persona que ha leído la Biblia, ¿ya? Si yo le pregunto a esa persona, ¿Dios es bueno o malo? Me va a decir, es bueno. Hasta la pregunta es necia me va a decir, ¿sí o no? Claro. Entonces la pregunta sería, ¿y entonces por qué dices tú a los feligreses, a los creyentes, Dios te va a castigar, no hagas eso, ¿no? Así dicen, ¿sí o no? Claro, no hagas eso, Dios te va a castigar. Pero total no era que Dios era bueno. Entonces, ¿por qué van a argumentar eso? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces hay una contradicción en lo que leen, lo que entienden y lo que hacen. 3 elementos ahí. Porque primero, si leen, se supone que han leído esa parte donde dice que filosóficamente que Dios es bueno.
¿no? Segundo, pero ¿cómo yo puedo decir que Dios es bueno y no estoy haciendo lo bueno? Se supone que yo soy un seguidor, ¿no? Entonces tienes que ser consecuente con lo que tú piensas y lees y haces, ¿no? Bien. Para Nietzsche, la muerte de Dios habría de abrida, no de haber, porque ahí no lleva H, ahí no está la H. Habría nuevas posibilidades para la humanidad, y estas eran a la vez aterradoras como también estimulantes. Lo aterrador era que ya no había red de seguridad, ninguna regla sobre cómo la gente tenía que vivir. Si Dios muere, pues ya no hay moral, ¿no? Dice que nosotros nos portamos bien porque Dios nos ha dicho que eso es bueno, algo así, ¿no? Esa es la idea que se maneja. Antaño, la religión habría aportado un significado y un límite moral a las acciones. Antaño o antiguamente, la religión había aportado un significado y un límite moral a las acciones. Bueno, suponiendo que Dios no existe, entonces lo que está escrito en la Biblia debería aplicarse sí o sí, al margen que si Dios existe o no existe, ¿sí o no? Claro, esa es otra opción, ¿no? La ausencia de Dios, sin embargo, suponía eliminar todos los límites. Porque, ¿por qué no hacemos algo malo? Deberíamos hacer algo malo, pero ¿por qué no lo hacemos? Que tenemos algo que se llama conciencia, pues, ¿no? Lo estimulante, al menos de la perspectiva de Nietzsche, era que ahora los individuos podían crear sus propios valores. Desarrollando su propio estilo de vida, podrían convertir sus vidas en el equivalente a obras de arte. Así los valores de que su cultura había heredado del cristianismo. ¿Cuáles eran los valores? La compasión, la amabilidad, considerar a las personas, podían ser puestos en entredicho ahora. Pregunta uno. Esencialmente el autor relieva, o sea, pone como algo más importante que la muerte de Dios resulta provocadora. ¿Cuál es lo más importante respecto a eso, no? El autor relieva, o sea, pone en importancia que la muerte de Dios resulta provocadora y la pregunta sería, ¿por qué resulta provocadora? ¿Por qué? Porque se dice que nosotros nos portamos bien porque Dios quiere que nos portemos bien. ¿Y qué pasaría si no está Dios? Nadie nos influenciaría el que nos portemos bien, ¿sí o no? Ya, entonces la pregunta uno, ¿contradice la afirmación popular de que los seres inmortales no mueren? No. ¿Fue la sentencia más famosa de un célebre filósofo? Tampoco. Está entre A, B y C. La respuesta es la B. Cuestiona la base moral heredada a través de la religión, porque de acuerdo a la religión no tenemos que actuar mal, ¿no? Y por eso que los que predican, por eso siempre nos quieren meter miedo, ¿no? Para que nos encaminemos moralmente, ¿no? Y la pregunta sería, si tú no eres cristiano, ¿puedes ser una persona buena, de buena base moral también? Esa es una preguntaza, ¿sí o no? Claro. O sea, estar con Dios garantiza que solamente en ese único caso tú seas un hombre bueno, o puede exigir que tú no creas en Dios, sin embargo puedes ser bueno. Esa es una preguntaza. La respuesta la B. Seguimos. En el texto el término duro, ¿qué connota? Connota qué tipo de mensaje. Mira, yo te dije, ahí está, es un mensaje duro y no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche querían oír. ¿Qué connota? No te dice qué significa, sino qué implica, qué da como consecuencia. Eso es la palabra connotar, ¿ya?
¿Bebé o casa? ¿Bebé o casa? Ya, respuesta, casa. Ser difícil de tolerar. Es un mensaje duro y no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche querían oír. Difícil de tolerar. Pregunta 3. Se colige que la supuesta locura del personaje advierte la muerte de Dios. ¿Se relaciona con qué? Bueno, Nietzsche escribió una obra donde puso un personaje y ese personaje habló. Es como decir que Nietzsche habló a través del personaje también, pues, ¿no? Entonces dice que la locura del personaje advierte la muerte de Dios, se relaciona con. Si todos piensan de una manera, existe Dios, un grupito mínimo que no existe Dios, entonces se colige, se deduce que esa supuesta locura del personaje advierte de la muerte de Dios, se relacionará con qué, con su creencia, pues, ¿no? Entonces en la 3 sería la D, lo extravagante que resulta pensar distinto a la mayoría. Resulta incompatible. Recordemos que cuando preguntan sobre incompatibilidad, están preguntando no en una oración que lo han puesto en las alternativas y no está en el texto. No, ese tipo de incompatibilidad no puede darse. La incompatibilidad es cuando hay una idea en el texto y en la alternativa está una que niega esa afirmación del texto. Eso sería la incompatibilidad. Cuando va a rechazar o negar una idea del texto. Esa sería una oración incompatible. Entonces en la pregunta 4, ¿por qué existe la moral? Porque existe religión, dice, ¿no? Por lo tanto, para que se mantengan en esas buenas costumbres o moral, necesitamos obligarlos. Ya, la 4 sería la B. Siempre estuvo distanciada de la moral. Eso es falso. Al contrario, la religión siempre fue el límite de las personas para seguir en forma moral. Ya vamos a la siguiente. Si Nietzsche planteara que solo es posible cambiar de red de seguridad, pero no eliminarla, cuando hablamos de red de seguridad, ¿de qué estamos hablando? De alguien que nos hace sentir seguros, ¿sí o no? De alguien o de algo, ¿no? Ya, entonces sería improbable crear valores propios, porque pensamos que la religión es nuestra red de seguridad para no actuar de manera mala. Ya, acá tenemos otro texto, pero creo que hay que analizar un poco más, ¿ah? Porque yo creo que a veces el lenguaje que hay acá en estos textos son un poquito, más o menos como que parece que fuera un palabreo, ¿no? Pero hay que entenderlo, pues, ¿no? Si no, no vamos a poder responder bien. Claro. Ya, a ver, de repente esto lo entendemos mejor, ¿ah? Sí, claro. Tiene que ser así, ¿no? Cada vez tiene que ir aumentando nuestra capacidad de entendimiento de los textos filosóficos. Y por si acaso, estos textos filosóficos son de exámenes de admisión, ¿ah? Sí. Ya dice, nuestro comportamiento en la sociedad actual tiene mucho que ver con los medios de comunicación. ¿Tú crees eso?
que actuamos por cómo nos dicen que actuemos los medios de comunicación. Creo que la vez pasada les demostré, ¿no? Y en verdad sí, en los medios de comunicación nos enseñan cómo debemos comportarnos. Ya, mira, acuérdate de eso, ¿ah? Ahora te voy a dar una demostración. Ya, mira, en el año de 1970, si tú estabas en el Perú, nadie le rezaba a la Virgen de Guadalupe. Nadie. Pero se creó Televisa y los mexicanos hicieron novelas y todas las novelas lo difundieron por todo el mundo. Al Perú llegaron muchos, casi todas las, si no es ahora por las turcas, seguirían puro mexicano. Más novelas, porque los norteamericanos no hacen novelas, o hacen muy pocos. Ya, sin embargo, mira, ha pasado el 70, 50 años, y ahora no es raro encontrar a una familia que tenga su Virgencita de Guadalupe. En la época antigua se veía pues a la Santa Rosa de Lima, pero los medios de comunicación, como la televisión, nos han, no digamos impuestos, pero nos han influenciado para que ahora creamos en la Virgen de Guadalupe. Porque eso no había antes. No existía para Perú, pero ahora sí. ¿Qué cambió? ¿Hubieron más milagros? ¿Por eso es que la gente lo sigue? Creo que la mayoría no lo hace por milagros, sino dice, como los hermanos mexicanos creen en la Virgencita de Guadalupe, entonces nosotros también está bien que lo hagamos. Más o menos por ahí va el razonamiento. Bueno, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, vas con una casaca como la que tengo, no, como la que tiene Evo Morales o el presidente Castillo? ¿No te pondrías, sí o no? No, no te pondrías. ¿Sabes por qué no te pondrías? Porque estarías siendo víctima de ofensas. Tú no te puedes parecer a la ropa del presidente, no. Claro, lo verían mal, ¿no? Sí, lo verían mal. Solamente utilizando ropa que utiliza un político. Los medios de comunicación a eso hacen. También nos dicen que debemos de comer. Donofrio, cerca de ti. ¿Sí o no? Papitas light para chuparse los dedos. ¿Sí o no? Nos dicen todo, que debemos escuchar, que debemos comprar. ¿Nos ponen guayno? No nos ponen guayno. Ojo que yo no estoy diciendo que deben ponerlo, ¿no? Pero al no ponernos guayno, ¿qué va a ocurrir? Que el guayno va a quedar rezagado para nosotros. ¿Sí o no? En nuestra mente, en nuestras costumbres. A través de ello recibimos información sobre política y sobre política. Ajá. Porque creo que de esto no les interesa a ellos. Esto no lo presentan. Pocas veces, sin embargo, analizamos si la información es justa. En ocasiones el medio presenta la información y no aclara si la misma es comercial, es personal o es objetiva. En este caso el medio busca que las personas interpreten la realidad tal como el periódico lo plantea. Según la Constitución, los medios de comunicación tienen la finalidad de informar y orientar a la opinión pública. Pero orientarlos ¿en qué sentido? Decirle cómo ocurrieron las cosas para que ellos tomen su propia forma de pensar y actuar. ¿Cierto? Eso debería pasar, según la Constitución, ¿eh? No dice que tienes tú que un medio de comunicación tiene que hacer propaganda para un partido político o una tendencia política. No dice eso. O sea, en otras palabras, se incumple con la Constitución. Profe, ¿que eso dice la Constitución? Claro.
Claro que eso dice la Constitución. Entonces tenemos que leer para eso, ¿no? Yo creo que le dije la vez pasada que en el examen de admisión viene preguntas de la Constitución. Todos los años viene, todos los años. Y ese libro grandazo, chiquitito es, chiquitito. Pero ahí está todo eso, ahí está todo eso. En la Constitución Política del Estado. Mucha gente ha hablado, por ejemplo, de vacancia presidencial, de la vacancia del Congreso. Pero ¿cuántos han leído la Constitución? Porque ahí está sobre eso, ¿ah? Sí, está ahí. Ya. En ocasiones el medio presenta la información y no aclara si la misma es comercial, personal u objetiva. En todo caso, el medio busca que las personas interpreten la realidad tal como él la plantea. Bien. Es ahí cuando se presenta la manipulación. Si un medio dice que consumir una cerveza diaria es bueno para la salud, el espectador deberá preguntarse, o sea, lo normal es que escucha la propaganda y bueno, consume cerveza. Pero ¿cómo debe actuar el televidente? Debe preguntarse, ¿y por qué dice que debemos consumir a diario cerveza? O sea, debe tener una opinión crítica, pues, ¿no? La página titular de un periódico, por ejemplo, es un espejo en el que se puede reflejar la realidad de una sociedad. Decimos, puede, porque el periódico es el que decide lo que es noticia. Un, claro, los periódicos deciden que es noticia, ¿ya? Un periódico puede resaltar en primera página la imagen de un partido de fútbol, otro le da prioridad de una población arrasada por el invierno también. Se supone que la página titular resalta las noticias más importantes, ¿sí o no? Eso es lo que debe decir una página titular. Sin embargo, hay editores que publican la foto de un reinado de belleza y no la de una masacre, ¿no? Con el pretexto de no proyectar una imagen negativa del país. Hay ocasiones en que se coloca una fotografía grande y a color con el fin de desviar la atención sobre un tema de mayor trascendencia, pero que puede no ser del agrado de los editores del periódico. Sabemos que la objetividad en la práctica es imposible porque la realidad no se puede narrar tal como es. ¿Qué? Además, esa realidad también se puede crear a través de las palabras. Con todo, debemos pedir que los medios sean equilibrados, que no manipulen a través de las palabras, a través de las imágenes, que no impongan creencias políticas, religiosas, económicas, solamente con el propósito de beneficiar a ciertos sectores. Bueno, me parece que son pocas las veces que le dan espacio a las religiones. Sí le dan espacio, pero son pocos. Pregunta 6. El sentido contextual de la palabra justa es. Busquemos dónde está la palabra justa. ¿No está la palabra justa? A ver acá. No hay. ¿No encontramos? No, no. Palabra justa. ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿En cuál de las carillas está? Ah, ya, ya. Al inicio, en pocas palabras.
Aquí, la palabra justa. Ah, ya. Si tal información es justa. Muy bien, gracias. Analizamos si tal información es justa. Pocas veces, sin embargo, analizamos si tal información es justa. O sea, si es verdadera, ¿no? Entonces la respuesta de frente sería verídica. Porque si la información no es justa, quiere decir que nos están dando información sesgada, ¿no? Información sesgada quiere decir recortada, manipulada, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, porque, bueno, hablaríamos tanto, pero va a parecer como que uno se inclina a una corriente, a un partido, ¿no? Mejor no ponemos esos ejemplos. Sí, porque a veces también tú, por decir cosas verdaderas, también te dicen que estás actuando mal, ¿no? Ya. El autor recomendaría que la lectura de los periódicos deben ser. ¿Cómo deben ser las? Claro, debe ser crítica, pues, ¿no? Porque no debemos aceptar todo tipo de informaciones, ¿no? Mira, en el colegio nos dicen, hagan su periódico mural. Ya dice, ya entonces, reparto de trabajos. Ya, tú haces el editorial, tú haces la noticia local, tú haces noticia nacional, tú haces la noticia internacional, tú haces deporte, ¿ya? Tú haces humor, ¿ah? Amenidades, ¿ya? Tú haces el arte, tú haces noticias científicas. Mira, todo ese grupo de temas tiene un periódico verdadero, ¿ah? Pero tú prendes la televisión y ves un noticiero y solamente te dan reportes policiales, nada más. O sea, todo lo que ves ahí es puro delito, delincuencia, robo, violación, muerte, asesinato, todo. Suicidio, ¿no? Todo eso. O sea, te dan un periódico, pero que no tiene todo. Como nosotros nos han enseñado en el colegio cuáles son las partes de un periódico. Ya que si tiene 7 partes, ya pues que te den la mitad, 3 o 4 partes. Pero no, te dan la parte llamada reporte policial, nada más te dan. 8. Si un diario dice que beber café es bueno para la salud y dentro de este dato se halla una compañía cafetera, ello puede ser indicio de, podría ser de manipulación. Claro, podría ser de manipulación, ¿no? A ver, sí, podría ser de manipulación. ¿Por qué? Porque hay una compañía detrás de ella, pues, ¿no? Si un periódico soslayara sistemáticamente la dramática situación económica de un país. Claro, la pregunta sería, si hay tanto dinero en el Perú, ¿por qué hay gente pobre? Esa sería una preguntaza, ¿no? Simplemente no sería un periódico objetivo. Objetivo es el que cuenta las cosas tal como ocurren, pues, ¿no? En síntesis, el texto sostiene que los medios de comunicación, acá hay AB, acá hay CD. Ya en la pregunta 10 sería la B. Esa sería la respuesta. Tienen la posibilidad de reflejar la realidad social. ¿Quién? Los periódicos, los medios de comunicación. Pero también son capaces de manipular. Los dos pueden hacerlo. En consecuencia, deberían manejar el poder que tiene para mostrar una información equilibrada en bien de toda la sociedad. O sea que hay que tener cuidado. Eso de que
la libertad de prensa, la pregunta es, ¿pero es libertad de prensa decir barbaridad y media? Pienso que eso ya no, ¿no? Pero si alguien dice, no publiques tal cosa, ¿qué dicen? Hoy está faltando a la libertad de prensa, ¿sí o no? Bueno, pero la pregunta es filosófica. ¿Existe libertad de prensa? Esa es la pregunta. Ya, vamos a un texto 3. Son 4, ¿no? A ver, ¿nos alcanza tiempo? Sí, nos alcanza tiempo. Qué bueno, qué bueno. Para el pensamiento, la muerte es algo necesario e imposible. Necesario puesto que toda nuestra vida lleva su marca, con la sombra proyectada por la nada. Si no muriésemos, cada instante tendría sin duda un sabor diferente, una luz diferente, como el punto de fuga para nosotros de todo. Pero imposible, pues en la muerte no hay nada que pensar. Pregunta, ¿qué es la muerte? No lo sabemos, no podemos saberlo. Nadie fue y regresó, ¿no? Este misterio constituye el comienzo de la humanidad. Probablemente ningún animal se ha preguntado jamás por la muerte. Conclusión, el único se pone a pensar por la muerte es el ser humano, ¿no? Los filósofos no han dejado de dar respuestas a la pregunta, ¿qué es la muerte? Una gran parte de la metafísica se ocupa de ella, pero las respuestas, simplificando al máximo, se reparten en dos formas. Los que dicen que la muerte no es nada, una nada estrictamente, y los que afirman que es otra vida, o la misma vida prolongada, purificada y liberada. Son estas dos formas de negarla, como nada, como nada, puesto que la nada es, o como vida, puesto que entonces la muerte sería una. Pensar en la muerte, pensar la muerte es disolverla, el objeto que se nos escapa necesariamente. La muerte no es nada, dijo Epicuro, o no es la muerte sino otra vida. Entre esos dos extremos difícilmente cabe un justo término medio, a no ser aquel que no es realmente tal, el reconocimiento de la ignorancia, la incertidumbre y la duda o la indiferencia. Pero dado que tratándose de la muerte, la ignorancia es nuestro destino. Esta tercera posición no es más que el reconocimiento de lo que las dos primeras tienen de frágil y de indecible. Por lo demás, estas no son tantas posiciones extremas, sino proposiciones contradictorias, y como tales sometidas al principio del tercero excluido. ¿Es necesario que la muerte sea algo? ¿O bien que no sea nada? ¿Cuál es necesario? Pero si es algo, este algo que la distingue de la nada. Solo puede ser otra vida un poco más oscura o un poco más luminosa que la otra. Nunca será igual, en otras palabras, pues no, la próxima vida. En una palabra, el misterio de la muerte solo permite dos tipos de respuesta, y quizá por eso articula de forma tan decisiva la historia de la filosofía y de la humanidad. Están quienes toman la muerte en serio, viendo en ellas una nada definitiva. Es fundamentalmente en esta posición en la que se sitúa la práctica totalidad de los ateos y de los filósofos materialistas. Y están por el contrario, o sea, por el otro lado, quienes no ven en ella más que un paso o transición entre dos vidas. Este es el principio de la verdadera vida, como anuncian la mayoría de religiones y con ellos la mayor parte de las filosofías espiritualistas o idealistas. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? Pensemos, a ver, eso lo tienen ustedes en su material, ¿eh? La pregunta 11. Ya sería la A.
La muerte como algo necesario e imposible articula en dos frentes, en la historia y en la filosofía. Esa es la respuesta. La expresión principio del tercero excluido. ¿Qué significa? No aceptan un tercero excluido, dice. La C. No aceptan un tercero porque por eso lo excluyen, ¿no? Ya. La 3. Resulta incompatible. Que la muerte es algo imposible y por qué es imposible. Ojo, nos están diciendo la idea que se niega al texto, ¿eh? Que niega el texto. Primero, que la ciencia no resuelve misterios. 13A. Se infiere que la respuesta de Platón a la inquietud por la muerte. ¿Qué dijo Platón respecto a la muerte, no? Claro, idealista y espiritualista, muy bien. Entonces en la 14 la E. Si el autor sostuviera que la muerte no es nada, suponiendo, ¿no?, que el autor dijera eso, ¿quién plantea eso? Los ateos y materialistas. Muy bien. Ya hablamos de la vida y hemos hablado de la muerte también, ¿no? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? A ver. Ah, ya, acá está hablando de la autoridad del padre. Mira, antiguamente el padre decía, siéntate ahí, y nos sentábamos. El padre, por motivos de mucha distracción, dice, porque tenía que hacer otras cosas, pasaron 5 horas, te mira y dice, ¿y qué haces ahí? Papá, tú me dijiste que me ponga acá. Obedecíamos a ese extremo, ¿eh? Sí. Hoy en día, más bien el papá le va a decir, siéntate ¿y dónde está mi hijo? No sabe dónde está. Ha cambiado la situación, ¿eh? Sí. Hace algún tiempo la autoridad de los padres hacia sus hijos era absoluta. Si el padre decía, hija, te tienes que casar con tal persona. Tú no, la hija no decía, uy, no lo conozco. No, no, no decía la hija, se casaba. Yo no discuto si era buena o mala. Creo que cada cosa ocurre en su tiempo. Pero así decía, así decía. Y ellos tenían internalizado que si se casaban, aunque no hubiera amor, tenían que comprenderse, ¿eh? Y al final se comprendía. Así terminaba. Pero ya en la mente estaba eso, que se tenían que comprender. Ahora es al revés, ¿no? Se casan y antes de casarse tú le preguntas, ¿qué pasa si tú pasa esto, pasa esto? ¿Te divorciarías? Y antes de casarse todavía dice, yo sí, por supuesto. No le toleraría nada. Mira, si partimos de eso, ya estamos partiendo separados, ¿sí o no? Se supone que antes tienen que hablar sobre esas cosas, ¿no? La pareja no habló nada. Que una mujer se casara sin el consentimiento de su padre era impensable. Así era antes. Los matrimonios eran arreglados, arreglados. ¿Por qué arreglados? Se casaba con ese señor que tenía plata. O sea que el padre aseguraba el futuro de la hija. Y quizás el futuro, digamos, la carencia económica de él también. Y los acuerdos giraban en torno a las dotes. En la actualidad la mayor parte de los matrimonios se realizan por amor. La mayor parte, no quiere decir que todos. Este hecho de trascendental importancia en la historia de la humanidad ha redundado en contra de la autoridad paternal absoluta. O sea, el padre ya no tiene el poder que antes tenía, ¿no?
Por ello, todo padre está moralmente obligado a justificar su autoridad sobre los hijos. Ahora, antes la autoridad paternal era indiscutible, ahora no, ahora tiene que justificar. Hoy todo padre debe ganar su autoridad familiar, y ello no es nada fácil. El problema parece radicar en el hiato generacional que enfrentan a hijos y padres. Para algunos esta separación se debe a que la educación en nuestros días ha decaído, porque los padres no castigan a los hijos como el pasado y por eso creen que pueden hacer lo que les venga en gana. ¿Qué te parece? Sin embargo, un buen número de padres sostiene acertadamente que el desajuste en la relación entre padres e hijos se debe a la velocidad con que está avanzando la historia. Mira, hay una moda entre los chicos ricos, no ricos, sino de capa media. Es una moda entre los pituquitos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Busca cualquier motivo, ¿ya? Y salen con esta palabra. Papá, me voy de la casa. Pero hijito, tienes 11 años. Me voy de la casa. Quiero ser independiente, dice. ¿No? ¿Y sabes dónde se va? Donde la abuela. O donde el tío. O donde la tía. O sea, no se va a un lugar a buscar la vida, a trabajar, no. Se apoya en alguien. Esa es una moda. Entonces uno lo hace y el otro lo mira. Ah, yo también voy a hacer lo mismo. El mono, pues, ¿no? Porque siempre los jóvenes siguen como monos, ¿no? Si mi amigo hizo esto, yo también hago esto. Si mi amiga hizo esto, yo también hago esto. Y no es así, ¿no? Cada uno es un ser humano diferente. Pero bueno, esa es la moda. Sí, la moda. Algunos dicen, ah, mi padre me tratan mal. Me voy a independizar, dicen, ¿no? Bueno, este hecho ha barrido con los valores tradicionales en que se fundaba la autoridad paternal. Debido a que la derrumbe de las tablas de valores ancestrales, los padres no saben qué valores inculcar a sus hijos. Bueno, yo pienso que es porque los padres no están en la casa. ¿Por qué? Porque los dos padres trabajan, pues, ¿no? Peor aún, algunos padres predican valores en los que ya mismo no creen y hacen lo contrario de lo que predican. Hasta el padre mismo ya hace lo contrario, pues, ¿no? Pregunta 16. El texto trata básicamente sobre qué cosa. Puede ser la A y puede ser la C, ¿no? ¿O tú qué dices? O la D también, ¿no? La D. Porque dicen pues que la autoridad paternal ya pues no existe, ¿no? En el texto el vocablo hiato, ¿qué significa? Más o menos una separación generacional, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces sería la B. Ya la que sigue. Señale el enunciado incompatible. ¿Ah? Dice que el amor base del matrimonio reafirma la autoridad paternal. No, al revés. Se está diciendo que antes el padre decía tú te casas con tal persona y punto. Y, o sea, el amor no importaba, porque después ya se acomodaban, se ponían de acuerdo, estaban predispuestos a entenderse. Ya así partía un matrimonio, por si acaso. Por eso es que los matrimonios antiguos no fracasaban porque se tenía esa idea, ¿no? De que tenían que no de manera obligada, sino en su cabeza ya estaba eso, que tenían que ponerse de acuerdo. Entonces ahí sería, entonces la 18 sería la D. Se desprende del texto que los matrimonios pactados por criterios financieros, porque así era la antigüedad, pues, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Son imposibles en las sociedades occidentales? Para nada, no tiene que ver. Son pocos, son muy pocos frecuentes en la actualidad, podría ser.
¿Son duramente castigados por la ley? Uf, para nada. ¿Disminuyen la autoridad paternal absoluta? Al contrario, si el padre era el que hacía eso. ¿Constituye un obstáculo para la familia? Menos. La respuesta es la B. Y la 20. En el último análisis, el problema central presentado en el texto se explicaría por una crisis de índole social. No hay, pues. Ya sería de valores. Claro, ya los valores han cambiado. Los valores han cambiado, chicos. Bien, terminamos. To be or not to be. Ser o no ser. ¿Tú qué dices? Sí soy. Sí soy. Ah, soslayar es evadir, no enfrentar. Soslayar significa evadir, no enfrentar. Mira, cómo ha cambiado el pensamiento de una familia, ¿no?